Para el día de hoy tenemos un tema de suma importancia que lo hemos titulado La perfección cristiana. En todo ámbito religioso siempre se comenta respecto a la perfección. ¿Podemos ser perfectos o no podemos ser perfectos? ¿Es necesaria la perfección para ser salvos? ¿Somos salvos en base a la perfección que podamos alcanzar o somos salvos en base a la perfección que Cristo alcanzó por nosotros? ¿Qué sucederá si es que no alcanzamos la perfección en nuestra esfera? ¿Podemos ser tan perfectos al igual que Cristo o podemos ser semejantes a Él? ¿Es lo mismo ser semejantes a Cristo que ser iguales a Él? Hay muchas preguntas interesantes que giran alrededor de este tema de la perfección cristiana, un tema de suma importancia. Así que le invito a no desconectarse, a tomar su Biblia, a poder compartir para poder tener el estudio de la palabra del Señor. Vamos a empezar dando lectura a un párrafo del Espíritu de Profecía que se encuentra en Consejos para la Iglesia, la página 609. Consejos para la Iglesia, página 609. Dice así: ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sea impuro. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Apreciados hermanos, aquí encontramos los requisitos para ser sellados según el Espíritu de Profecía. Hemos resumido allí en la diapositiva 6 puntos importantes que nos mencionan estos párrafos respecto a los requisitos para recibir el sello del Dios vivo. En primer lugar, dice que los que reciban el sello no tienen que ser impuros. En segundo lugar, no deben ser ambiciosos ni amadores del mundo. En tercer lugar, su corazón no debe ser falso o engañoso. En cuarto lugar, deben ser sin mancha delante de Dios. En quinto lugar, ser candidatos para el cielo. Y por último, tienen que vencer al mundo, la carne y el diablo, esos 3 enemigos que tenemos toda la humanidad en común. Entonces son requisitos para ser sellados. La pregunta es, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a ser perfectos? ¿Podemos ser perfectos o no? ¿Podemos alcanzar con estos requisitos? ¿Recibiremos el sello de Dios? Son preguntas válidas, son preguntas ciertas en el contexto del tiempo final en que vivimos. Sabemos que pronto está a darse la prueba para el pueblo del Señor, está pronto a empezar el juicio de los vivos. La pregunta es, ¿pasaremos el juicio? ¿No lo pasaremos? ¿Recibiremos el sello de Dios? Tantos años en la iglesia, tantos años sirviendo a Cristo y al final diremos quizás como dice la Escritura, pasó el invierno, pasó el verano, pasó la siega y no hemos sido salvos. Entonces, apreciados hermanos, el Señor nos ayude a entender este tema en esta mañana. La palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 13 nos dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez más, nos muestra aquí el ideal que el cristiano debe alcanzar. A la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Ese es el ideal que nosotros, los hijos de Dios, debemos alcanzar. Y ahora vamos a leer el texto clásico que es cuando se habla de perfección cristiana, siempre se lo da. En Mateo 5, 48. Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos. Eso está en Mateo 5, 48. Así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el llamado, queridos hermanos. Sin embargo, aquí encontramos 2 clases de perfección. Dice ser perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, queremos establecer en esta mañana una diferencia, apreciados hermanos. Queremos establecer una comparación de 2 clases de perfecciones. Vamos a poner allí en la pantalla la perfección en Cristo y la perfección en el
creyente. Son dos perfecciones, apreciados hermanos, y lo vamos a comparar allí punto por punto según lo que podemos ver allí en la diapositiva. En primer lugar, tenemos la perfección en Cristo. Es una perfección absoluta, una perfección completa, total. El Señor Jesucristo no cometió ni un solo pecado, y cuando nosotros creemos en Él, Él nos atribuye esa perfección. Pero luego tenemos la perfección en el creyente. En nosotros, apreciados hermanos, la perfección es relativa, quiere decir que no es absoluta. La perfección en nosotros es en nuestra esfera. Los hombres más santos que han vivido en esta tierra, digamos a Enoc, digamos a Daniel, digamos al apóstol Pablo, ellos no pretendieron ser intachables, no pretendieron ser inmaculados. Ellos se consideraron a sí mismos pecadores. En el libro de Daniel, capítulo 9, vemos que Daniel confesaba su pecado y el pecado de su pueblo. Ellos quizás no cometieron pecados escandalosos, terribles, como para que se registren en la Biblia, pero sí cometieron errores, eran hombres sujetos a errar. Por eso es que la Biblia dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos cometemos errores. Aún después de haber conocido a Cristo, necesitamos de Él como abogado porque cometemos errores aún. Por eso Juan dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea que la voluntad de Dios es que no pequemos. Pero cometemos errores y el Señor lo sabe. Y entonces nos ofrece su intercesión. Nos ofrece Él ser nuestro abogado para que de esa manera nosotros podamos ser vencedores. Entonces nosotros sí podemos alcanzar una perfección en nuestra esfera. Eso significa que aún podemos cometer errores. Por ejemplo, tenemos al apóstol Pedro, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, que hacía milagros tan solo con su sombra. Él pasaba y su sombra sanaba a los enfermos, pero lo vemos después cometiendo hipocresía cuando Pablo le reprendió. O sea, todavía era pecador. Tenemos al apóstol Juan, cuando el apóstol Juan estaba por ser sacrificado. Dice que lo iban a arrojar a un perol de aceite hirviendo. Y él dijo, eso está en Hechos de los Apóstoles: yo soy un pecador. Miren, siendo un discípulo que ya estaba por morir, un hombre santo, pero él se consideraba un pecador, porque somos sujetos a errar. Entonces, hermanos, una cosa es la perfección en Cristo, que es absoluta y completa y total, cabal. Esa es la justicia perfecta y perpetua. Y otra cosa es la perfección en nuestra esfera, que sí podemos ser perfectos, pero en nuestra esfera. Vamos a explicar ese detalle más adelante, qué significa ser perfectos en nuestra esfera. En segundo lugar, tenemos que la perfección absoluta en Cristo es fuera de nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo por la fe y nos entregamos a Él y hacemos una renuncia al pecado, hacemos una renuncia al mundo, en el cielo somos declarados justos. Entonces, fuera de nosotros, en Cristo Jesús, gracias a su intercesión, usted y yo somos perfectos, somos contados justos. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Camino a Cristo, la página 61. El carácter de Cristo tome lugar del vuestro y nosotros somos considerados por Dios como si nunca hubiésemos pecado. Eso es en Cristo. Fuera de nosotros, en el santuario celestial, nosotros somos declarados justos, aun cuando en esta tierra todavía podemos cometer errores y no somos perfectos de manera absoluta. Eso no significa, obviamente, que la justicia de Cristo puede cubrir pecados acariciados. No vayamos a confundir. La palabra del Señor es clara y dice que la justicia de Cristo no puede cubrir pecados acariciados. Entonces, cuando uno acepta a Cristo, tiene que hacer una renuncia al pecado. Renuncias al pecado y en el cielo eres declarado justo. Eres justo en Cristo Jesús en base a la justicia de Él, a una justicia ajena. No es tu justicia, pero en el momento que tú crees, el Señor te cubre con el manto de su justicia. El carácter de Cristo toma tu lugar y en Cristo Jesús eres perfecto absolutamente. Esa es la base de la justificación. Esa es la base del perdón. Esa es la base de nuestra aceptación delante de Dios. Pero en esta tierra aún eres propenso a errar. Entonces, fuera de nosotros
somos perfectos completamente, pero en nosotros también debemos llegar a ser justos, y ahí empieza el proceso de la santificación, pero ese es un crecimiento continuo en nosotros. En tercer lugar, la perfección en Cristo es instantánea. En el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, instantáneamente somos declarados justos. Tenemos al ladrón en la cruz. Cuando él creyó en Cristo Jesús, el Señor le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Fue al momento, no tuvo que pasar cientos de años. Y ese es el problema del catolicismo, que el catolicismo enseñaba en la Edad Media que uno primero debe ser hecho justo para que luego el Señor recién te declare justo. Y es por eso que inventó la doctrina del purgatorio, porque si no podías alcanzar la justicia en esta tierra, en el purgatorio todavía en miles de años podías alcanzar la justicia, para que de esa manera el Señor te declare justos. Y Martín Lutero en sus 95 tesis atacó esto y decía, pues ni siquiera tenemos la garantía, decía, que el que está en el purgatorio alcance la justicia. Es que, queridos hermanos, el ser humano no puede alcanzar la justicia. Camino a Cristo, página 61, dice: no, puesto que somos pecadores y malos y tenemos una naturaleza pecaminosa, no podemos hacernos justos a nosotros mismos. No podemos obedecer perfectamente una ley santa. Entonces, para eso necesitamos una justicia ajena, que es la justicia de Cristo, la que nos cubre. Entonces, cuando aceptamos por fe, instantáneamente somos justos. Pero en nosotros, ahora hablando en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro carácter, esa perfección dura toda la vida. Es un proceso que dura toda la vida y vamos creciendo de gloria en gloria, o de carácter en carácter. Cuando dice la Escritura de gloria en gloria, es de carácter en carácter. ¿Qué más? En cuarto lugar, la justicia en Cristo, la perfección en Cristo, es una justicia imputada, o sea, que se nos atribuye, que se nos da, que no es nuestra. Es el Señor que nos cubre con el manto de su justicia. Es imputada. Y esa es la base de nuestra aceptación delante del cielo. Pero en el creyente, en nosotros, también existe la perfección, la justicia impartida. Quiere decir que no solamente en el santuario celestial, fuera de nosotros, debemos ser perfectos y justos. También el Señor nos imparte de su justicia. Y entonces vamos también nosotros siendo purificados, siendo refinados, y siempre estamos creciendo. La Escritura dice que nunca existirá un momento que digamos ya lo alcancé, ya no me falta nada. Siempre, mientras dura la vida, vamos a tener algo que mejorar. Y por último, la justicia en Cristo, apreciado hermano, debes tenerlo claro eso. La justicia en Cristo, la perfección en Cristo, o sea, la justicia de Él es la que nos da nuestro derecho al cielo. Eso debemos tenerlo bien claro, apreciado hermano. Nunca, escúchalo bien, en ningún momento de tu existencia, por más perfecto y santo que seas, en ningún momento tu perfección, tu justicia te da derecho al cielo. Si es que en algún momento llegarías a creer así, o escucharías que alguien predica así, eso sería herejía. Eso sería salvación por obras. Decir que nuestra justicia nos da derecho al cielo, eso sería literalmente decir que somos salvos por obra. Y el romanismo mezcla de una manera tan sutil esto, que aún está introduciendo en el adventismo esta idea que gracias a nuestros méritos tenemos algo de derecho al cielo, que Jesús ha hecho una parte y tú puedes hacer una partecita. Pero dice la Escritura que el manto por el cual el Padre nos acepta, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, no tiene ni siquiera un hilo de invención humana, ni siquiera un hilo. Todo es de Cristo lo que nos da nuestro derecho al cielo. Únicamente la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, sus 33 años de vida perfecta atribuidos a nuestro favor, es lo que nos da nuestro derecho al cielo. Ninguna buena obra que el ser humano pueda hacer, por buena que sea, puede darle derecho al cielo en ningún momento. Entonces, ¿para qué sirven las obras? Podría decir usted, si es que las obras no me sirven para yo ser salvo, entonces, ¿para qué hago obras? Entonces, pequemos, hagamos, si somos salvos por gracia, vivamos como sea, porque al fin y al cabo eso no me sirve para mi salvación. Podríamos razonar así, y frente a eso el apóstol Pablo se adelantó. Él dice entonces hagamos males para que vengan bienes.
O dice, por la gracia entonces anulamos la ley. Y el apóstol Pablo y Lutero también confirman eso. En ninguna manera. No vayamos a malentender, porque hay dos errores opuestos. Un error opuesto, dice, es el que confiar en que somos salvos por obras. Ese es el primer error. Muy peligroso, muy sutil. Pero el segundo error, dice El Camino a Cristo, página 53, no menos peligroso y tan dañino como el primero, es aquel que dice, pues ya creí en Cristo, soy salvo por gracia, entonces estoy libre de obedecer los mandamientos. Ese es el otro error. Entonces, apreciados hermanos, debe haber un equilibrio entre ley y evangelio. Entonces, ¿cuál es el papel, cuál es la función de las obras en este aspecto? Allí en la diapositiva nos dice que en el creyente la perfección nos da nuestra idoneidad para el cielo, sirve para nuestra idoneidad. Y eso es lo que dice claramente el espíritu de profecía. Las obras nos hacen idóneos para el reino celestial, apreciados hermanos. ¿Cómo así que nos hacen idóneos? ¿En qué sentido nos hacen idóneos? Pues nos preparan. El hecho que nosotros vayamos el sábado a la iglesia, el hecho que estudiemos la Biblia, eso nos acostumbra a la vida del cielo. Nos hace vivir una atmósfera celestial, de tal manera que cuando vayamos al cielo ya no nos parecerá aburrido, estaremos habituados a ello. Por eso la sierva del Señor dice, si el borracho sería llevado al cielo, el cielo sería un lugar de tormento para él, porque en el cielo buscaría cantina, buscaría juerga, buscaría fiesta y no encontraría. No es idóneo el borracho para el cielo. Por eso que la santificación, la perfección nos hace idóneo para el cielo. La vida que hemos de vivir en el cielo debemos empezarlo a vivir aquí. Pero que quede claro, nos da nuestra idoneidad, la perfección en nuestra esfera, en nosotros, nos hace idóneos para el cielo, mas nunca nos da derecho al cielo. El único derecho al cielo lo obtenemos por la fe en Cristo Jesús. A eso se refería Lutero cuando decía sola fide, sola fe, solo por gracia, solo por fe, no por obras. Y eso es lo que dice también el apóstol Pablo. Concluimos pues que el hombre es justificado gratuitamente por la fe, sin las obras de la ley. Pero las obras de la ley tienen su función. Ya vamos a ampliar de ello más al respecto en adelante. Entonces, apreciados hermanos, debe quedar bien claro las dos esferas que existen en cuanto a la perfección. Una es la perfección en Cristo y la otra es la perfección en nosotros. Por eso que Mateo 5:48, el versículo que siempre usamos, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahí hemos subrayado la palabra como, porque la palabra como es una proposición que nos denota comparación, denota semejanza. ¿Cómo? Dios es perfecto, así como Él, nosotros también debemos ser perfectos. Entonces, eso significa, y aquí viene la confusión de muchos, eso significa entonces que nosotros debemos ser iguales a Cristo, y ese es el problema de la teología moderna, que la palabra como o la palabra semejante lo equivale a ser igual. Pero vamos a ver que la Escritura es muy clara. Cuando dice, por ejemplo, la Biblia, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como Dios, no significa que somos iguales a Dios. Significa que somos semejantes a Dios. Fuimos creados similares, muy parecidos. Entonces, cuando dice cómo, está estableciendo una semejanza. Por eso que Dios nos cuida, la página 173 dice allí, así como Dios es perfecto en su elevada esfera de acción, el hombre puede ser perfecto en su esfera humana. Entonces nos establece allí dos esferas. Dice que Dios es perfecto en su elevada esfera de acción y de la misma manera nosotros podemos también ser perfectos, ¿pero en qué? En nuestra esfera humana. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, la página 334 dice, combinando la influencia divina y el esfuerzo humano, le permitirán al ser humano elevarse hasta casi alcanzar la esfera de los ángeles, hasta casi alcanzar la esfera de los ángeles. Entonces existen diferentes esferas, apreciados hermanos, y tenemos que tenerlo bien claro ese detalle.
Y el párrafo más significativo que nos hace ver la diferencia entre ambas esferas está allí en la diapositiva. Cristo triunfante, la página 206, también lo encuentra usted en otros párrafos, en otros libros. Dice ahí: nunca podremos igualar al modelo, pero podemos imitarlo. Qué categórica declaración, apreciados hermanos. Es tajante. Nunca podremos igualar al modelo. Hay quienes hoy en día pretenden ser iguales a Cristo, dicen ser iguales a Cristo, pero en los hechos, en su carácter, dejan mucho que desear. No se parecen a Cristo, pero ellos dicen que igualan a Cristo. Y la sierva del Señor aquí es categórica y es inspirado. Dice: nunca podremos igualar al modelo, pero podemos imitarle. O sea, con eso también no estamos desanimando a que tú luches, a que tú te esfuerces por imitar al modelo. No estamos diciendo eso, no vayamos a malentender. Como no puedo igualarlo, entonces me conformo y vivo como sea. Tampoco. Es el deber del cristiano asemejarse a Cristo lo más posible, y debe haber esfuerzo en ese sentido. Pero dice aquí que no vamos a poder igualarlo, pero sí debemos imitarlo, debemos tratar de imitarlo. Siempre debemos asemejarnos a Él todos los días de nuestra vida. Ahora, para denotar que existen diferentes esferas de santidad, quiero leer con ustedes este párrafo que está en el Conflicto de los Siglos, la página 605. Hace alusión al contexto cuando ya se ha terminado el tiempo de gracia. Los hijos de Dios ya han recibido el sello del Dios vivo. Recuerdan, al principio hablábamos de los requisitos para ser sellados, pero ahora vamos a ver que estos siervos de Dios ya están sellados, ya están declarados salvos, para siempre salvos. El sello de Dios está en su frente, ahora están en el tiempo de angustia, pero aún en este tiempo de angustia tienen algo que perfeccionar. Usted dirá: ¿cómo? Si el mismo Señor Jesús dice que fue perfeccionado. ¿Cómo? ¿Jesús no fue perfecto? Él fue perfecto desde que nació, pero dice Hebreos que fue perfeccionado en el sentido que Él ganó una experiencia que no lo tenía antes de ser encarnado, antes de ser hombre. Como Dios no tenía esa experiencia, y en ese sentido Él fue perfeccionado. Ahora bien, muchos hoy en día nosotros guardamos el sábado, practicamos la reforma pro salud, damos nuestro diezmo, vamos a la iglesia, cantamos, pero todavía no alcanzamos la perfección absoluta. Miren, hermanos, este párrafo: cuando los hijos de Dios ya estén sellados. Dice ahí, Conflicto de los Siglos 605. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Qué interesante, apreciados hermanos, muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día ya debemos ser perfectos, y en Cristo Jesús somos perfectos, así como una plantita que va creciendo y va desarrollando, y en todo momento de su crecimiento es perfecta cuando es en semilla, es perfecta cuando germina, es perfecta cuando crece, es perfecta cuando da flores, es perfecta cuando da frutos. En toda etapa es perfecta, pero todavía no es absolutamente perfecta. Así también en cada etapa de nuestra vida nosotros somos perfectos en Cristo, somos perfectos en nuestra esfera, pero aún tenemos algo que crecer. Ahora, antes de recibir el sello del Dios vivo, ya vimos los requisitos al inicio, tenemos que ser sin mancha, tenemos que vencer al mundo, al diablo y la carne. Pero lo misterioso, lo un poco incomprensible es cómo es posible que los siervos de Dios que ya han sido sellados y ya se supone que son perfectos, cómo es que durante el tiempo de angustia, porque aquí el párrafo dice que es en la hora de su prueba más dura, ¿cómo es posible que en esta hora de la prueba más dura todavía ellos tengan algo que consumir, algo que refinar? Porque ellos pasan ese tiempo de angustia para ser refinados.
Entonces dice todavía debe consumirse su mundanalidad. Y esto es algo inexplicable, pero ¿no se supone que ya han tenido que vencer la mundanalidad para ser sellados? ¿Cómo es posible que ya están sellados y todavía tienen mundanalidad? Para que usted se dé cuenta que hay niveles de perfección. Y aún cuando venga Cristo, aún vamos a tener que todavía ser, ¿qué cosa? Glorificados, porque dice lo corruptible debe vestirse de incorrupción, lo mortal de inmortalidad. Vamos a ser glorificados, pero todavía a nuestra estatura. Todavía no somos perfectos absolutamente. Aún en el cielo iremos consumiendo de las hojas del árbol de la vida que son para sanidad de las naciones. Iremos consumiendo del fruto del árbol de la vida. Iremos creciendo a la estatura de Adán para que se dé cuenta que la perfección es grande. Por eso la Biblia dice, ni aún los cielos son limpios delante de los ojos de Dios, cuánto más el hombre abominable y vil. Pero hay muchos hoy en día que se creen, ¿qué cosa? Perfectos. No, apreciados hermanos, cuando comprendamos la espiritualidad de la ley, cuando comprendamos las demandas de la ley, veremos cuán pecadores somos. Pero la pregunta es, ¿a qué se refiere la sierva del Señor cuando dice que debe consumirse su mundanalidad? Apreciados hermanos, eso lo que voy a hablar es mi interpretación, no estoy diciendo que es así, absolutamente es lo que yo le entiendo, usted puede investigarlo. Yo lo entiendo, apreciados hermanos, en el sentido de la comodidad. A todo ser humano, por más cristiano que sea, nos gusta la comodidad, nos gusta vivir bien. En ese sentido amamos al mundo, nos gusta comer bien, nos gusta dormir bien, nos gusta tener toda la comodidad. La pregunta es, en el tiempo de angustia, ¿qué comodidad tendremos? Allí dice que solamente pan y agua estará reservado para nosotros. Ahí no tendremos nuestro colchón de cebra, no, nuestra almohada de hoja de pluma de ganso. No habrá nada de eso. Tenemos que estar por las montañas. Tenemos que estar por los lugares desérticos. En ese sentido es que se consume esa mundanalidad. Ese amor al mundo que hoy en día nosotros tenemos, que muchas veces por el amor al mundo, por el amor a nuestra camita, por el amor al apetito, muchas veces nosotros no servimos a Dios como debe ser. Pero en ese momento del tiempo de angustia no habrá nada de eso, y en ese sentido es que la sierva dice que se consumirá todo rastro de mundanalidad. Bueno, que el Señor nos ayude, hermanos, a entender esto. Ahora bien, vamos a aclarar otro punto muy importante. ¿En qué consiste nuestra esfera? La perfección en nuestra esfera. Porque algunos dicen, pues, al enseñar la perfección en nuestra esfera, probablemente estemos justificando el pecado y que tú puedes vivir como sea. Al fin y al cabo, no podemos ser igual a Cristo, no podemos ser 100% igual que Él. Entonces, no importa cómo yo sea, no importa que hasta donde yo alcance, al fin y al cabo no puedo igualar a Jesús. ¿Estamos diciendo eso cuando hablamos de la perfección en nuestra esfera? Desde luego que no. Mire lo que dice ahí, Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 56. Dice allí, hermanos y hermanas que habéis aseverado durante largo tiempo creer la verdad, os pregunto individualmente, dice la sierva del Señor, ¿ha estado vuestras prácticas en armonía con la luz, los privilegios y las oportunidades que os concedió el cielo? Una interesante pregunta, hermanos, para cada uno de nosotros. Y es una pregunta individual, dice ahí la sierva del Señor. Dice, ¿ha estado vuestra práctica, o sea, nuestra vida, nuestras obras, nuestro diario accionar, está en armonía, o sea, está a la altura de tres cosas? Pregunta ella, de la luz, los privilegios y las oportunidades que Dios nos ha dado. ¿Estamos viviendo a la altura de esas tres cosas? Es una pregunta seria. Por allí va el significado de esfera. Luego dice otro párrafo, hasta donde alcance nuestra capacidad, hemos de manifestar la verdad, el amor y la excelencia del carácter divino, hasta donde alcance nuestra capacidad. Ahora vamos a ver punto por punto estos 4 aspectos de la esfera. En primer lugar, la luz. Cuando la palabra del Señor menciona la luz, se refiere al conocimiento que Dios nos ha dado. No todos tenemos el mismo nivel de conocimiento. La Iglesia Adventista, Movimiento de Reforma, tiene más luz que otras iglesias. No todas las iglesias tienen la luz del santuario. No todas las iglesias tienen la luz del sábado, la Reforma Pro Salud, el Espíritu de Profecía.
Usted y yo tenemos más luz y Dios nos juzgará de acuerdo al grado de luz que recibimos. Eso es la esfera. A un católico Dios no lo podrá juzgar igual que a un adventista porque tienen diferentes esferas. El católico solo tiene la Biblia, nosotros tenemos el espíritu de profecía. Entonces son esferas distintas. Es como si pusieras a alzar peso a un niño de 8 años y a un joven de 25 años. Son esferas distintas, son diferentes capacidades. Dios ha dado luz no a todos por igual. Entonces, de acuerdo a la luz, de acuerdo a tu esfera, a la luz que Dios te ha dado, de acuerdo a eso te juzgará. Ahora bien, algunos dicen, entonces, si se trata de eso, entonces ya no estudio, no tengo más luz para que Dios no me tenga de qué juzgar. Entonces, pareciera una maravillosa jugada, pero a Dios no se le puede sacar la vuelta. Dios no puede ser burlado. Por eso es que dice que Dios no solamente nos juzgará de acuerdo a la luz, sino de acuerdo a las oportunidades. Bien, Dios te dirá, no tuviste mucha luz, está bien, pero ¿tuviste la oportunidad o no tuviste la oportunidad de tenerla? Y ahí viene el problema, porque muchos adventistas tenemos la luz en potencia, o sea, tenemos la oportunidad de tener más luz. ¿Por qué? Porque tenemos tantos recursos, hermanos, tantos testimonios, tantos libros sagrados donde obtener luz. Tenemos esa oportunidad. Ahora la pregunta es, ¿estás aprovechando esa oportunidad? Muchas veces no, preferimos utilizar nuestro tiempo en los placeres, en la vanagloria de esta vida y estamos desperdiciando esa oportunidad que Dios nos da como pueblo privilegiado. Entonces Dios también nos juzgará por las oportunidades perdidas, hermano. Y a eso muchas veces la sierva del Señor lo llama ceguera voluntaria. Y dice que no se ha hecho expiación para la ceguera voluntaria. ¿Por qué? Porque el Señor te da la luz, te dice, ahí está la luz. Toma, léelo. Pero ¿tú qué haces? Te pones solo la venda a los ojos y no quieres ver la luz. ¿Para qué? Para que digas, no tuve oportunidad. Dios te dirá, yo te di la oportunidad, pero no la despreciaste. Entonces Dios nos juzgará por las oportunidades despreciadas aún. Eso tiene que ver con la esfera. En tercer lugar, dice allí, privilegios. No todos tienen los mismos privilegios. La sierva del Señor dice que un ministro será castigado 10 veces más que un miembro de iglesia. ¿Por qué? Porque tuvo mayor privilegio. El ministro tiene el privilegio de que toda su vida está en constante relación con Dios. Dice que es comparado a los vigías que Dios ha puesto en los muros altos. Y es interesante que la persona que está en mayor altura ve más lejos. Si una persona está en un edificio de 100 pisos, va a ver mucho más lejos de aquella persona que está en el primer piso. No todos tienen el privilegio de estar tan alto. Entonces Dios nos juzgará de acuerdo a los privilegios que nos ha dado. Por eso, ahí la explicación tiene sentido. ¿Por qué un pastor recibirá el castigo 10 veces más que un miembro de iglesia si se pierde? Y por último, la capacidad. Conocí a un alumno en la escuela misionera que era muy inteligente, era muy talentoso, tenía muchos dones. Para él no necesitaba estudiar para el examen. Sus demás compañeros se mataban estudiando, él no estudiaba y se sacaba mejor nota que los demás. Entonces él se confiaba, en la tarde todos hacían su tarea, él estaba jugando fútbol y se confiaba demasiado que al final, como todo lo veía fácil, al momento de hacer su tesis para su graduación no lo hizo y los demás estaban allí. Él dijo, a última hora lo hago, y le faltó el tiempo y al final no hizo la tesis y no se graduó. Y cuando llegó el momento de la graduación, todos se graduaban, recibían su diploma y él miraba la transmisión en vivo y lloraba. Y decía, ¿cómo ese que está recibiendo la diploma no sabía nada? Y yo le ganaba, yo era más inteligente. ¿Y cómo es que él está recibiendo la diploma y yo no? ¿Por qué, hermanos? Porque él no aprovechó la capacidad que Dios le había dado. Quizás sus compañeros tenían menos capacidad, pero se esforzaban y salieron adelante y se graduaron, pero él, con la capacidad que Dios le había dado, no la aprovechó. Entonces, hermanos, no todos tenemos la misma capacidad intelectual, la misma capacidad de memoria. Todos tenemos diferentes capacidades y Dios nos va a juzgar hasta el límite de la capacidad. Por eso el párrafo dice allí, hasta donde alcance nuestra capacidad, hemos de manifestar la verdad. Hasta donde alcance, o sea, hasta el límite. Eso es nuestra esfera, hermanos. O sea, de acuerdo a
todo el potencial que Dios te ha dado, ya sea en luz, oportunidades, privilegios y capacidad, de acuerdo a ese límite de capacidad, esa es tu esfera, eso es mi esfera, y de acuerdo a eso Dios nos juzgará. Entonces todos podemos ser perfectos en nuestra esfera, así como Cristo fue perfecto en su esfera, así como Dios es perfecto en su esfera. Así que, apreciados hermanos, cuando nosotros hablamos de ser perfectos en la esfera, no estamos justificando el pecado, no estamos rebajando la norma, no, más bien lo estamos elevando. ¿Por qué? Porque tienes que luchar al límite de tu capacidad y de acuerdo a eso Dios te juzgará. Ahora bien, cuando hablamos de perfección, ¿perfección en qué? ¿En qué sentido tenemos nosotros que ser perfectos? Quizás alguien nació cojo, alguien nació manco, ciego, entonces no podemos hablar de perfección. Obviamente, la perfección que Dios pide para entrar al cielo no es una perfección física. De hecho, que también debemos cuidar nuestro templo, que es cuerpo del Espíritu Santo, pero la perfección que Dios pide para entrar al cielo es una perfección de carácter sobre todo. Es el carácter, el único tesoro que llevaremos al cielo. Este cuerpo mortal será transformado. Así que Dios no quiere que te vayas al doctor y que te operes quizás y que, no sé, que tengas el rostro bonito y por eso Dios te va a salvar. No estamos hablando de esa clase de perfección, estamos hablando de una perfección de carácter. ¿Y qué es el carácter? Contaba un pastor que en un congreso mundial, el expresidente de nuestra conferencia general, Pastor Gunnich, él preguntaba esto, ¿qué es carácter? Y la mejor definición de carácter que él dio fue cómo nosotros reaccionamos cuando nos provocan, cuando nos tratan mal. Eso es el carácter. Porque cuando nos tratan bien, todos tenemos un excelente carácter. Pero ¿qué hay de nosotros, del cristiano, cuando nos tratan mal? Cuando decimos esa frase que se utiliza en el trabajo, cuando nos serruchan el piso, cuando nos insultan, ¿cómo reaccionamos? Ese es el carácter, apreciados hermanos. Y eso será el único tesoro que llevaremos al cielo. La palabra del Señor dice en cuanto a la perfección del carácter, el ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Debe haber una lucha continua y progreso constante hacia adelante y hacia arriba, hacia la perfección del carácter. Y el siguiente párrafo dice, el sello del Dios viviente únicamente será colocado en los que manifiestan semejanza con el carácter de Cristo. Entonces, ahí tenemos claramente el ideal del carácter es la semejanza a Cristo. Nuestro carácter debe ser semejante al de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo fue el carácter de Cristo? ¿Cómo reaccionaba él cuando le traicionaron? Cuando Pedro le traicionó, aun cuando él dijo que no lo haría, el Señor Jesús, cuando cantó el gallo, dice que volvió el rostro y le miró al rostro de Pedro cara a cara. Pedro tuvo vergüenza, pero Jesús le dio un rostro de compasión. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos traicionan, cuando no cumplen su palabra? ¿Cómo reaccionó Cristo cuando le escupían en la cara, cuando le arrancaban la barba? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo cuando nos ofenden, cuando nos tratan mal? A veces quizás no le decimos una palabra, pero una mirada le damos, que con esa mirada, a veces a los hijos, no con la mirada, ¿no? A veces a la esposa, como hay gente, quizás no le podemos decir nada, pero con la mirada nomás sí le estamos diciendo muchas cosas. Dice que Satanás quería sacar de Jesús una sola mirada. Si el enemigo hubiese podido sacar de Jesús siquiera una sola mirada, el plan de salvación hubiese quedado obsoleto, anulado, porque Jesús hubiese pecado. O sea que una mala mirada es pecado, hermanos. Si Jesús hubiese sacado una sola mala mirada, hubiese perdido la batalla. Pero Jesús, en lugar de dar una mala mirada, a Pedro le dio una mirada de compasión, hermanos. Eso es, hermanos, el carácter, el modelo del carácter. Debemos imitar ese modelo. Debemos pedir a Jesús que nos ayude a ser como Él fue. Ahora bien, hay algunos errores respecto al carácter que deben ser aclarados, porque muchas veces nosotros pensamos que con nuestros defectos de carácter, que a veces lo acariciamos y no nos esforzamos por vencer esos defectos de carácter, nosotros pensamos que así nos vamos a salvar. ¿Y por qué? Porque ya dijimos, al fin y al cabo, somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros y no importan mis defectos de carácter. ¿Será así?
Quizás los párrafos que vamos a leer a continuación no le va a gustar a muchos de lo que estamos escuchando en esta mañana, pero es nuestro deber decirlo porque es la verdad y está escrito. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. En primer lugar dice, el carácter no se adquiere por casualidad, no queda determinado por un arranque temperamental, por un paso en la dirección equivocada. El carácter es la repetición del acto, dice, lo que lo convierte en hábito y moldea el carácter para el bien o para el mal. O sea, apreciado hermano, el primer error es pensar que el carácter de un momento a otro lo vas a adquirir. Digamos que ahorita tu carácter es horrible, no es conforme a la voluntad de Dios, pero justo cuando venga la marca de la bestia, ahí vas a tener de un momento a otro, ¡pum!, un carácter perfecto, como de milagro. No es así, apreciados hermanos. El carácter es como una planta que tienes que sembrarlo, tienes que regarlo, tienes que cultivarlo, que va a crecer. Así se moldea el carácter. Por eso dice ahí, es la repetición de los actos. Si tienes el hábito de levantarte temprano, orar a Dios, de estudiar tu Biblia, eso es lo que moldea tu carácter. Pero si es que nosotros no hacemos ningún esfuerzo por leer la Biblia, por dominarnos a nosotros mismos, por orar para que Dios nos dé la ayuda, no creas que tu carácter va a cambiar por sí solo. No, jamás el carácter va a cambiar por sí solo. Es Dios quien va a cambiar tu carácter, pero cuando tú lo permitas y te esfuerces. En segundo lugar, este párrafo también es muy interesante. Mire lo que dice aquí. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegan a esta conclusión, dejarán ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en la propia voluntad. Si no quieren, no pueden vencer. ¿Cuál es el otro error? Que muchos dicen, no puedo y no puedo y no puedo. Mi carácter es así, así he nacido, así voy a morir. Y el que me quiera como soy, porque así soy. Y pensamos, ya, y al final, si así soy, y le caiga bien o le caiga mal a la gente, problema de ellos, yo soy así. Y te crees que no puedes. Entonces, la palabra de Dios es clara, dice, si llegan a esta conclusión, dejarán ciertamente de obtener la vida eterna. Hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Si tú te conformas al carácter que tú tienes, y yo me conformo al carácter que yo tengo, y nos creemos el cuento de Satanás que no podemos vencer esos defectos, dejaremos ciertamente de obtener la vida eterna. Entonces la promesa es que sí se puede. Todo defecto de carácter puede ser vencido en la sangre de Cristo Jesús. Eso tenemos que tenerlo por seguro, apreciado hermano. No dudes, sí puedes vencer cualquier defecto de carácter. Otro, dice ahí, pero se chasquearán los que esperan contemplar un cambio mágico en su carácter sin que haya un esfuerzo decidido. Tiene que haber un esfuerzo decidido, dice, para que cambie nuestro carácter. Tiene que haber un esfuerzo decidido. O sea, el otro error es pensar que se puede cambiar sin esfuerzo tuyo, sin esfuerzo mío. Ese es otro error. Y por último, el error quizás más peligroso que muchos de nosotros estamos creyendo que el enemigo nos ha hecho creer, está en la última parte de la diapositiva, dice así: muchos se están engañando al creer que el carácter será transformado cuando venga Cristo. Ese es el mayor error. Dice, bueno, mi carácter es así, y cuando venga Cristo ya pues me transformará. No, hermano, lo que Cristo transformará es este cuerpo mortal, esta carne que es por así decirlo, defectuosa, te glorificará, pero el carácter no será transformado, dice, cuando Cristo venga. Entonces, ¿cuándo es transformado? Dice allí, pero cuando Él aparezca, no se convertirán los corazones, no. Tendremos que habernos arrepentido de nuestros defectos de carácter y tendremos que haberlos vencido por la gracia de Cristo durante el tiempo de gracia. Entonces, ¿cuándo es que nosotros tenemos que vencer los defectos de carácter, apreciados hermanos? Es hoy, es ahora, durante el tiempo de gracia. Hoy tenemos que vencer los defectos de carácter. Ahora bien, vamos a ver que esa obra no es algo accidental, es el progreso de toda una vida. Por eso dice allí el párrafo, la santificación no es obra de un momento, una hora o un día, sino de toda la vida, de toda la vida. Todos los días de nuestra vida es una lucha constante. ¿Y cómo somos transformados? De gloria en gloria, mirando a cara descubierta como en un espejo el rostro de Jesús, leyendo su palabra.
meditando en lo que Él fue, nosotros somos transformados por contemplación. Así como el adolescente que mira al futbolista, es su ídolo, y el futbolista se peina así, él también se peina así. Si se hace una rayita, él también se hace así. Si el futbolista se hace un tatuaje, él también se hace el tatuaje. Si el futbolista salta, él también lo imita en todo. Así nosotros, por contemplación, debemos mirar cómo fue Jesús y debemos imitarlo de gloria en gloria. O sea, de carácter en carácter. La gloria es símbolo de esa luz. Cada día tu luz debe ir transformándose, cada día, de gloria en gloria. Ante ello, siempre también, hermanos, debemos manifestar la humildad. Nunca debemos creernos mejores que los demás. Dice allí el Espíritu de Profecía: ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Dice que esos hombres fueron santos que prefirieron morir antes de cometer un pecado a sabiendas. Sin embargo, confesaron su naturaleza pecaminosa. Todavía se consideran pecadores. Otra parte dice que confesaron la pecaminosidad de su naturaleza. Es más, dice ahí otro párrafo: escriban los ángeles la historia de las santas contiendas y conflictos del pueblo de Dios y registren sus oraciones y lágrimas. Pero no sea Dios deshonrado por la declaración hecha por labios humanos: no tengo pecado, soy santo. Nunca pronunciarán los labios santificados tan presuntuosas palabras. O sea, nunca hay que creernos perfectos, santos. No, los labios santificados, dice, nunca pronunciarán tales palabras. Y por último, una recomendación, dice: miren en el espejo de la ley de Dios los que se sientan inclinados a hacer una elevada profesión de santidad. Cuando vean la amplitud de sus exigencias y comprendan cómo ella discierne los pensamientos e intentos del corazón, no se jactarán de su impecabilidad. La persona que se cree perfecta, que se cree santa, es ese fariseo que no ha entendido las demandas de la ley. El apóstol Pablo dice: yo sin ley vivía un tiempo. ¿Cómo sin ley? Si fue desde pequeño instruido a los pies de Gamaliel. O sea que él conocía nada más la letra de la ley, pero cuando él dice yo sin ley viví un tiempo, se refiere que él no conocía el espíritu de la ley. A la letra, pues él se creía perfecto. Cuando decía la letra, no, por ejemplo, digamos, no mentirás. Él decía, no miento a nadie, pero cuando él comprendió el espíritu de la ley, él se dio cuenta pues que la mentira es un simple gesto, es exagerar la verdad o contar a media. Eso es mentira. Entonces el espíritu de la ley es amplio, queridos hermanos, es amplio. Por eso Jesús dijo: si tú le dices fatuo a tu hermano, tonto, ya eres asesino, ya lo mataste. Si tú en tu mente ya codiciaste a una mujer, tuviste en tu mente, pensaste actos impuros, ya eres pecador. Entonces, cuando vemos la amplitud de la ley, nadie se jactará de ser intachable. Por eso siempre hay que manifestar, apreciados hermanos, la humildad. Ahora, tú te preguntarás: ¿para qué voy a ser perfecto si es que no me sirve para la salvación, si soy salvo gracias a lo que Cristo ha hecho por mí? Tenemos ahí 4 puntos importantes por qué Dios nos pide para ser perfectos. En primer lugar, para glorificar a Dios ante los hombres y ante el universo celestial. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro carácter glorifica a Dios. En segundo lugar, para desmentir el engaño de Satanás. Satanás declaró que los seres humanos habían demostrado que eran incapaces de guardar la ley. Para eso Dios quiere que nosotros guardamos la ley, para demostrar al enemigo que él miente, que sí se puede guardar la ley. Por eso dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, podemos guardar los mandamientos en nuestra esfera. En tercer lugar, como dijimos al inicio, para alcanzar nuestra idoneidad. Y en cuarto lugar, para nuestra recompensa. ¿Qué recompensa? ¿Acaso somos salvos por obras? No se refiere a eso. Nuestro derecho al cielo es gratuito. Pero estando ya salvos en el cielo, la recompensa será por obras. La corona de todos no tendrá la misma cantidad de estrellas. A eso será recompensa por obras. Nuestra posición respecto al trono de Dios será por las obras. Para eso Dios quiere una perfección. Ahora bien, vamos a ver qué hay de aquellos hermanos que han fracasado. ¿Qué hacer con el fracaso? Pues tú dirás: pero he intentado, lucho por aparecerme a Jesús, pero fracaso, me equivoco. ¿Qué hacer? ¿Desanimarse? Mira lo que dice aquí el Espíritu de Profecía, una promesa para todos aquellos que alguna vez en la vida hemos fracasado y a veces queremos tirar la toalla y no seguir más. Mensajes Selectos
Tomo 1, página 394, dice: fracasaremos con frecuencia en nuestros esfuerzos de imitar al modelo divino. Con frecuencia tendremos que postrarnos para llorar a los pies de Jesús debido a nuestras faltas y errores. Pero no debemos desanimarnos. Entonces, queridos hermanos, abogado tenemos para con el Padre. La voluntad de Dios no es que fracases, pero vamos a fracasar porque el Espíritu está dispuesto, dijo Jesús, pero la carne es débil. Una vez más, no estamos justificando la debilidad, pero somos propensos a errar y cometemos errores. Como dijo Jesús, que arroje la primera piedra el que es libre de pecado. Que escriba ahí en los comentarios y diga: yo ya no me equivoco. No existe tal persona que diga que ya no se equivoca. Por eso vamos a fracasar, y quizás alguno ya ha fracasado y que está desanimado. No debemos desanimarnos, hermanos. La Biblia dice que el Señor está dispuesto a darnos la victoria. Por eso quiero concluir este estudio, apreciado hermano, con unas bonitas promesas que Dios quiere darte en esta mañana. La primera promesa se encuentra en 1 de Juan 5:3. El Señor dice: yo he vencido al mundo. Jesús ya ha vencido. Él fue humano como nosotros y Él ha vencido al mundo, a Satanás, a la carne. Y la victoria de Cristo es también nuestra victoria. Él nos atribuye esa victoria a nosotros. A Él venció, y por la fe en la victoria de Cristo es que nosotros también podemos ser vencedores. 1 de Juan 5:3 dice: todo aquel que nace de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo aquel que cree que Jesús es nacido de Dios vence al mundo. Esa es la primera promesa. Jesús ha vencido, y por la fe en Él eres vencedor. En segundo lugar, hay otra promesa. Dice: haré que andéis en mis estatutos. ¿Quién hará eso? Es Dios, apreciado hermano. Dios es el que te lleva en victoria. Él produce en ti el querer como el hacer según su buena voluntad. Él te va a dar la ayuda para que tú puedas vencer. Él dice: separados de mí, nada podéis hacer. Así que no estamos solos, hermano, en esta lucha por la perfección en nuestra esfera. No estamos solos. Tenemos la ayuda del Todopoderoso, del Omnipotente. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra promesa en Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ha empezado la obra y Él la terminará. Yo siempre me preguntaba por qué a Jesús se hace llamar a sí mismo el Alfa y el Omega. El Alfa y el Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, así como en el castellano la A y la Z. Cuando dice yo soy el Alfa y el Omega, quiere decir yo soy el que inicio la salvación y soy el que lo termino. Por eso dice: el que empezó la obra en vosotros, Él la perfeccionará. Él la terminará hasta el día de Jesucristo. O sea, Él no te ha dicho: y yo estoy para iniciar nomás contigo la carrera. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él empezó la obra en ti. Él la perfeccionará. Ten esa confianza, hermano. Así que en ningún momento de la lucha vas a luchar solo. Siempre Cristo te va a dar la ayuda. La última promesa en Judas 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces el poder no está en nosotros, hermanos. Quizás cuando escuchaste en esta mañana que tu carácter debe ser semejante al de Cristo, cuando escuchaste que debes alcanzar a tu capacidad, tú dices: qué terrible, no tengo esa fuerza, no tengo ese poder. El poder no está en ti, no está en mí. El poder está en Cristo Jesús. Él es poderoso, dice, para guardarnos sin caída. Así que hace alianza con Él. Ven, dice el Señor, ven luego, estemos a cuentas. Haz conmigo alianza, dice. ¿Forzará a alguien mi fortaleza? Nadie le puede obligar a Él, ni el enemigo. Pero si tú haces alianza con Él, entonces tenemos la victoria, y dice que nos presentará sin mancha delante de Dios. Apreciado hermano que me escuchas en esta mañana, quiero decirte que probablemente tú has fracasado, probablemente has cometido errores y sientes que tu carácter no ha mejorado. Pero en este momento el Señor te quiere perdonar. Él está dispuesto a darte la mano, a mirarte compasivamente como le miró a Pedro, a decirte: no te preocupes, has fallado, pero estoy dispuesto a perdonarte y estoy dispuesto a ayudarte, a levantarte y hacerte una nueva criatura, hacerte perfecto. El Señor quiere darte esa ayuda en esta mañana. ¿Estarás dispuesto a recibirla? Que el Señor bendiga tu decisión. Es mi deseo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.